Bienvenidos a Frente al Tablero, canal dedicado a la difusión del ajedrez. Hoy continuaremos con el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 2, Táctica, capítulo 13, el dominio de las diagonales. Al tratar temas especiales de este curso que estamos desarrollando, hemos considerado la fuerza del alfil en las posiciones de ataque. Lo hemos visto actuar conjugada su acción con la de la torre en la gran diagonal, con la dama y con un caballo en posiciones especiales. Hoy lo consideraremos como fuerza aislada, pues observaremos cómo de su acción casi exclusiva se desprenden infinidad de victorias en posiciones difíciles. Sobre la fuerza de los alfiles hemos hablado en su oportunidad. Afirmamos, amparado en opiniones de técnicos reputados, que estas piezas tienen un valor fundamental en la técnica del ajedrez, como que, en nuestra opinión, la estrategia de los planteos está determinada por dos factores predominantes. Por un lado, el esqueleto de peones que los constituyen, y por otro, la existencia del alfil que actúa por las casillas de distinto color a las que ocupan los peones centrales y rígidos de su bando. Ahora veremos cómo se extiende la fuerza de esas piezas, ágiles, punzantes y tenaces en el medio juego, y cómo debe meditarse mucho antes de permitir que un alfil rival domine una diagonal vital, aun cuando haya piezas entre medio que lo obstruyan, pues nunca es fácil que esa pieza pueda quedar reducida en su acción. De la manera en que se pone en actividad por medio de maniobras intermedias típicas, trataremos en este capítulo y el siguiente, que corresponden al curso sobre combinaciones de ataque ganadoras que estamos desarrollando. La jugada intermedia. Comenzaremos con una serie de ejemplos valiosos, los cuales, en su mayoría, figuran recopilados en el libro sobre combinaciones de Richter, que abunda en posiciones características de este tipo. Veamos el primer ejemplo. Vamos al editor. Con las blancas, el rey en B6. Voy a limpiar el tablero. Rey en B6. Torre en E3. Alfil en A6. Peones en G3 y H4. Y con las negras, rey en F7, alfil en E8, torre en A4, peones en B5, F6, H7. Bien, en esta posición les correspondía jugar a las negras. A configurar esto, a las negras, y vamos al tablero de análisis. Ahí va. Te invito a poner pausa al video y a tratar de encontrar la solución. Pausa a la 1, pausa a las 2, pausa a las 3. Bien, vamos con la respuesta. En, es- eh, en esta posición les correspondía jugar a las negras, que tienen un peón de ventaja y aparentemente todas las perspectivas de triunfo. Jugaron B4, especulando con la situación del rey adversario que está detrás del peón que avanza, pero no repararon en la circunstancia de que el alfil y la torre están en la misma diagonal y que por ella puede actuar el alfil blanco. Es claro que no sería bueno ahora torre por E8 para seguir sí rey por E8 con alfil B5, dándole jaque al rey y capturando la torre y conteniendo el avance del peón.
por la réplica, en lugar de rey por E8, torre por A6, jaque, seguido de rey por A6, rey por E8, y entonces el peón negro de B4 se corona fácilmente. Pero en cambio se puede realizar la misma variante con una jugada intermedia que aleje el alfil blanco de A6. Vamos a la posición original. Que aleje al alfil blanco de A6 y evite la defensa de las negras. Luego de B4, las blancas continuaron con alfil C4, jaque, rey F8, torre por E8, jaque, rey por E8, y ahora sí alfil B5, jaque, seguido de alfil por A4 y luego de alfil C2, deteniendo el peón negro. El sacrificio para valorizar el alfil. Vamos a poner otro ejemplo. Con las blancas, al editor, con las blancas, rey en G1, dama en H6, torre en C1, torre en E1, alfil en E4, perdón, alfil en D3, alfil en G5 y peones en A3, B2, F2, G2, H3. Y con las negras, rey en G8, dama en B6, torre en A8, torre en E8, alfil en C8, alfil en C5, peones en A7, B7, E6, F7, G6, H7. El sacrificio para valorizar el alfil. El ejemplo es simple y lo hemos escogido especialmente para mostrar cuáles son los tipos de recursos basados en la acción del alfil que trataremos de explicar en este capítulo. Seguiremos con uno de mayor jerarquía. Esta es una posición de partida más normal y común. Evidentemente, las blancas están mejor por la ventaja de espacio y en el desarrollo y la amenaza grave de alfil F6 que explota la debilidad que en la configuración del enroque negro ha creado el avance del peón G. Para contrarrestar esta amenaza están atacando las negras el peón F. Y además cuentan con el recurso de jugar inmediatamente alfil F8, atacando la dama, y seguir con alfil G7, protegiendo las casillas débiles de F6 y H6. Siempre la posición sería favorable para las blancas por la falta de acción del alfil dama negro y por la posibilidad de apoderarse de las casillas negras de D6 y C7. Apenas el alfil rey negro se sitúe en G7. Una vez que el alfil esté acá en G7, quedarán a disposición las casillas C6 y D7. Mueven las blancas. Bien, vamos al tablero de análisis. A las blancas. Ahí estamos. Te invito a poner pausa al video y a tratar de encontrar la solución. Pongan pausa. 3, 2, 1. Vamos con la respuesta.
Mueven las blancas y cualquier jugador avesado lo primero que debe considerar en este caso es, precisamente, el sacrificio de calidad por medio de torre por C5, torre por C5, para quitar al negro la pieza más importante en el sostén futuro del enroque, que está ya seriamente vulnerado. Ahora que se observa que la dama reemplaza al alfil y puede ir a F8, una vez que la dama capture puede ir a F8, surgen enseguida las jugadas intermedias tendientes a sacar provecho de la falta de movilidad que tendrá la dama cuando quede esclavizada en su misión de ir a F8. Situación imprescindible para evitar el mate que se prepara, y se gana así. Las blancas continuaron con torre por C5. Buena jugada. Dama por C5. Alfil B5. Buena jugada. Excelente jugada que ataca la torre y especula con el hecho de que el alfil no puede ser capturado por la dama, que se ha transformado en una pieza sobrecargada, pues no puede apartarse de su misión central, que es ir a F8. Las negras continuaron con dama F8. Alfil por E8. Dama por E8. Alfil F6. Dama F8. Dama por D8. Jaque. Rey por F8. Torre D1. Y gana por la amenaza de torre D8 jaque mate, que especula con la falta de acción del alfil dama negro. En esta partida, la lucha la ha decidido en todo momento la poderosa amenaza de alfil F6, que muestra una posición típica de alfil ganador. Buen alfil contra falso alfil. Vamos a configurar la posición en el editor. Veamos el tablero. Con las blancas, rey en H2, dama en G1, torre en D6, alfil en B2, peones en A3, B3, C4, E5, F4. Y con las negras, rey en G8, dama en B7, torre en F8, alfil en A8, peones en A5, B6, E6, F5, H7. Corresponde jugar a las negras. Vamos al tablero de análisis. Bien. Buen alfil contra falso alfil. Lo que sigue es una posición muy instructiva, pues nos muestra el detalle de que ambos jugadores disponen de alfiles poderosos apuntando al sector vital del rey enemigo. Vemos el alfil blanco en la gran diagonal y el alfil negro de las blancas también está en la gran diagonal, obstruido por un peón, pero que eventualmente puede ser desbloqueado. Bien, a primera vista parece que es mucho más poderosa la acción del alfil negro, ya que nadie se interpone en su diagonal, y es precisamente la confianza en esto la que pierde al segundo jugador. Trata de sacar provecho de la amenaza directa sobre el punto G2
de las blancas y no repara que hay un grave peligro en potencia en el alfil bloqueado de B2. Las negras, que están en jaque en este momento, jugaron rey H8 para seguir con torre G8 y torre G2, que parece no tener réplica, pero al hacerlo han colocado el rey bajo los fuegos de un jaque y las blancas siguieron con. Te invito a poner pausa al video y a tratar de encontrar la solución. Pausa a la 1, pausa a las 2, pausa a las 3. Bien, vamos con la respuesta. Las blancas entonces continuaron con torre por E6. Buena jugada, eliminando el peón que impide el avance del peón rey blanco, que da libertad al poderoso alfil de la gran diagonal. Las negras, con el concepto optimista de que habitualmente está mejor, jugaron torre G8. Ataca la dama y amenaza poco menos que mate en G2, pero sin prever el chiste táctico de. Las blancas siguieron con torre E8. Buena jugada, que entrega la torre para desplazar a la adversaria de su columna abierta y de paso al peón para el avance ganador. Evidentemente la jugada torre G8 de las negras fue un error grave, pero en el que habrían incurrido el 90% de los aficionados y muchos que suponen no serlo. La partida siguió con dama G7, dama por G7, jaque, rey por G7, E6, jaque, que gana inmediatamente, ya que el rey está obligado a irse a H6 o G6 y queda desprotegida la torre. Un ejemplo de Alexander. Vamos a configurar la posición. Veamos el tablero con las piezas blancas. Rey en G1, dama en C3, torre en F1, torre en D1, alfil en B2, caballo en E4, peones en A2, B3, E2, F2, G3, H2. Con las negras, rey en G8, dama en C7, torre en E8, torre en A8, alfil en F8, caballo en B6 y peones en A7, C5, D5, F7, G7, H6. En esta posición juegan las blancas. Vamos al tablero de análisis. Bien. Este ejemplo interesante de maniobra de un alfil nos lo da la partida de Alexander con el Dr. Lachmann en el torneo de Solp de 1934. En esta posición jugaban las blancas, que tienen un plan lógico y claro. El enroque negro está vulnerado por tres piezas: caballo, dama y alfil, y solo sostenido, y por cierto bastante eficientemente en apariencia, por el alfil de F8, negro. Pero el alfil, si sostiene el punto G7, no hace lo mismo con la casilla H8
donde también pueden filtrarse la dama sostenida por el alfil. Bien, te invito a poner pausa al video y a tratar de encontrar la solución. Pausa a la 1, pausa a las 2, pausa a las 3. Bien, continuemos. Esto hace que cualquier ajedrecista experimentado deba considerar la jugada caballo F6, jaque, entregando el caballo, pero abriendo la gran diagonal sobre el rey. Combinación fácil y típica. Debe ser estudiada minuciosamente en primer término. El obstáculo que surge es que después de F por G6, dama por F6, el peón de D5 puede avanzar a D4 y obstruir la acción del alfil. Pero también debemos considerar que disponemos de una torre en D1 que puede ser sacrificada por el peón de manera apremiante, pues amenaza luego de torre por D4 la entrada por vía G4 sobre el monarca negro. Tenemos pues el plan ganador, que es así. Si no le pusiste pausa antes, te invito a ponerle pausa y vamos con la respuesta. Las blancas continuaron con caballo F6 jaque, G por F6, dama por F6, D4, torre por D4, C por D4, alfil por D4, rey H7. Única, para tratar de huir con el rey de la posición de mate, pero no podría irse muy lejos por la amenaza de cortarle la retirada por medio de una movida intermedia. Las blancas continuaron con G4, con mate inevitable. No era en cambio tan bueno primero dama H8, jaque, rey G6 y G4 por la amenaza de dama por H2, jaque, rey por H2 y alfil D6, jaque, seguido de torre por H8. El alfil, pieza simpática para la mayoría de los jugadores, pero menos temida que los caballos por los que recién se inician. Es elemento vital de la técnica del ajedrez. Su valor aumenta en las partidas de ataque y en las posiciones abiertas o semiabiertas. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te gustó, déjanos un me gusta y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.